Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de nuestro programa Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster y estamos súper emocionados y contentos de comenzar nuestro ciclo de entrevistas en el programa y nada menos que con un tremendo invitado. Tenemos con nosotros a Sebastián Gaguero, sociólogo y director de Matrística, que es la organización fundada por Humberto Maturana, quien es uno de los grandes pilares de Metanoia. Nos hemos inspirado muchísimo con sus conocimientos y su sabiduría y comenzar con Sebastián acá nos parece alucinante. Me acompaña también Mauricio Jiménez, Mau, que como decíamos en el programa anterior, somos los fundadores de Efecto Metanoia y hoy vamos a conversar un poquito sobre sistemas regenerativos. Hola Sebastián, hola Mauricio, un gusto compartir este lunes con ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien por aquí? Muchísimas gracias por la invitación y por hacerme parte de este regenerativo en este espacio. Bien, Hola hola Mau. Dani, hola a todas, hola a todos. Gracias por venir a este segundo programa que, como ya decía la Dani, se viene con todo. De hecho, ya en la previa estábamos así en llamas con la conversa porque encontramos un espejo muy fértil en el trabajo de Sebastián y el trabajo, bueno, de Matrística, que ya lo venimos siguiendo hace varios años. Y para empezar, antes de meternos de lleno, y quizás hay gente que nunca ha escuchado Matrística de los que nos están escuchando, pero quizás nunca lo han escuchado. Pero antes de meternos, me gustaría ofrecer una frase para reflexionar, para que quede ahí dando cuenta del tema que queremos tratar hoy. Y esta es una frase del libro Diseñando Culturas Regenerativas de Daniel Christian Ball, que a nosotros nos convocó bastante, pero se las regalamos en este lunes a ustedes. Y dice, una cultura humana regenerativa es saludable, resistente y adaptable. Se preocupa por el planeta y le importa la vida, consciente de que esta es la manera más efectiva de crear un futuro próspero para toda la humanidad. La dejamos ahí como frase del día de hoy. Y comenzamos, ya te damos la bienvenida, Sebastián. Ojalá nos puedas ahora contar un poco más de ti, aparte de la breve introducción que yo hice, y contar qué es lo que hace Matrística y por qué también estamos acá hoy hablando de sistemas regenerativos. Súper, gracias. Bueno, Matrística, claro, nace el año 2000, cofundada por Humberto y por eh, Jimena Dávila, principalmente inspirados por una declaración que Jimena le hace a Humberto. Y le dice, Doc, me he dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual pedimos ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y si es de origen cultural, podemos transformarlo. Podemos transformar el dolor y sufrimiento que se genera a partir de nuestra convivencia íntima con nosotros mismos, nuestra convivencia en nuestro espacio familiar, nuestra convivencia en el espacio escolar, nuestra convivencia en el espacio organizacional, nuestra convivencia en el espacio social de la sociedad. Si miramos el mundo que vivimos hoy en día, estamos generando ese dolor. Lo vemos en el Amazonas, lo vemos en el Panul, lo vemos en los glaciares, lo vemos en las calles, lo vemos en la violencia. Y desde ahí, desde esa invitación, Humberto le dice a Jimena, toda la razón, tenemos que avanzar en esa transformación y esa transformación solo va a ocurrir a través de un cambio en el entendimiento, a través de un cambio en nuestro modo de pensar, porque hemos venido con una inercia en un modo de pensar que nos ha traído a este presente. Podemos mirar las distintas vertientes, los distintos tributos culturales que nos han traído este momento. Sin embargo, nos damos cuenta que seres humanos nos estamos matando unos a otros, nos estamos dañando unos a otros y lo tenemos naturalizado. Una naturalización que incluso el presidente Boric lo trajo sobre la mesa con respecto al cambio de mando, cuando se da cuenta de que se naturaliza la presencia de ciertas personas que han cometido abuso y daño y pasa, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del dolor y el impacto que eso ha tenido para otras personas. Entonces, desde todas esas reflexiones, Matrística nace como un espacio para avanzar hacia el desarrollo de la autonomía reflexiva y las acciones colaborativas entre las personas para que tengamos una chance de tener un futuro que sea vivible. No tan solo un futuro que sea más armónico en nuestro modo de relacionamiento, sino que, como sabemos hoy, por el panel del cambio climático y por, no sé, el Club de Roma lo viene diciendo desde los 60, de que no nos queda tiempo para tener un futuro digno
para las futuras generaciones, y los responsables y la responsabilidad no está ya, no está en 10, 20 o 30 años más, sino que está hoy en nosotros, quienes estamos realizando este mundo. Compartimos plenamente, o sea, escucharte es realmente hablar del discurso de metanoia, que el efecto metanoia es esta transformación profunda, ¿no? Para poder transitar, para realmente lo que decíamos, si es, viene desde ahí, viene desde esa toma de conciencia y de que tienes ese poder realmente de crear, de activarte, de influir y de ver lo que decías tú, de esta carga que vienes como acumulando por inercia un poco, ver cómo la puedes romper, y eso, ese es un poco el efecto metanoia. Pero también te quería preguntar que cuando uno se mete un poco en matrística y indagar por ahí, se topa con conceptos como biología cultural. ¿Puedes explicar un poco más acerca del concepto? Súper. Sí, biología cultural ha sido una síntesis a la que se llegó después de mucho tiempo de reflexiones entre Humberto, Jimena y el equipo, que en su momento partió como matriz biológica de la existencia humana. Y en el fondo, ¿qué hace referencia a esto? A algo súper simple. Que levante la mano los que están vivos. Todos la levantaríamos, espero, si no estaría frente a robots. Somos seres biológicos. Y como seres biológicos, hay ciertas condiciones de nuestro existir. Y esas condiciones de nuestra existencia, las principales, las fue revelando el trabajo científico de Humberto. Esto de que somos seres autopoyéticos moleculares, de que no tenemos cómo hablar de una realidad independiente, solamente podemos hablar de lo que nos sucede a través de los cambios de estado estructural de nuestro sistema nervioso, que en el fondo no tenemos cómo especificar lo que otro escucha de lo que decimos, solo podemos gatillar un cambio determinado en quien escucha. Y otras distinciones tales como que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción. ¿Cómo puede ser que ante una misma vivencia la vivamos desde lugares tan distintos? ¿Cómo podemos hablar de este criterio de mismidad? Entonces, hay una serie de elementos de nuestra constitución fisiológica que transforma o cambia la manera en que vivimos el mundo, que rompe con una serie de supuestos que traíamos anquilosados en la historia, como que podemos acceder a una verdad única, como que podemos acceder a la realidad, como si hubiera una realidad independiente de nosotros quienes la observamos y la vivimos. Y todos aquellos elementos se van realizando en nuestro vivir, en este vivir cultural que realizamos. Somos seres culturales porque nos vamos haciendo humanos en la relación con otros. Entonces, estas condiciones biológicas, junto a esta maravilla y también caja de Pandora gigantesca que es el lenguaje, nos ponen un punto de partida muy particular a nosotros seres humanos. Y el tomar conciencia de esas consecuencias, el tomar conciencia de cómo opera, es la única forma de ir avanzando en el tomar conciencia, en el darnos cuenta. Un darnos cuenta que tenemos que poder lograr dentro del contexto de vida que tenemos hoy. Un contexto de vida que nos interpela, que nos desafía, que nos duele, que nos inspira, que nos alegra, que nos frustra, que nos pasan muchas cosas. Sí, de hecho tocaste un tema, te doy al tiro la palabra, Mau, pero súper importante para nosotros, que es el cómo nos relacionamos con todo. Ya lo decíamos en nuestro primer programa, ¿no? Que ahí también es empezar a cuestionar no solo tu relación interpersonal con otra persona, sino con las cosas, con tu entorno, con tu historia, como que hay algo mucho más profundo que esa relación solamente de persona a persona, ¿no? Y cómo de ahí también viene otro nivel de conciencia. Mau, perdona, te interrumpí. No había alcanzado ni a partir. Oye, Sebastián, dijiste una cosa que a mí o sea, dentro de este mar de profundidades que tiraste, para partir, así como, hablaste del hacerse humano. Eso lo encuentro, pero maravilloso, porque es un activo, o sea, es un ejercicio constante de creación y de interacción con el entorno, agarrando lo que decía la Dani, o sea, esto de hacerse humano. Tal vez uno no es simplemente ser humano, como, no sé, como Heidegger dice, el hombre que llega y se ve arrojado al mundo y de repente dice, wow, ahí están pasando alrededor muchas cosas, tengo un cuerpo, por ejemplo. Entonces, si tú lo planteas, o ustedes de Matrística hablan de esto, de la posibilidad de hacerse humano,
quiere decir es un conjunto de hábitos, quiere decir que es un hacer, es un paso a paso, un día a día. Y volviendo a lo que te decía la Dani, esto de, nosotros le decimos o lo usamos a propósito del tema del impacto, pero hasta dónde la capacidad de ser o de hacerme humano yo a mí mismo está relacionada con todo lo que me está rodeando y cómo yo afecto en cuanto a individuo, afecto todo lo que me está rodeando para hacerme un tipo determinado de humano. O sea que finalmente puedo elegir qué tipo de cultura y cómo va a ser esta cultura. Y si tú me dices que matrística aparece en un contexto de que los dolores son culturales, tal vez como esta línea de pensamiento nos lleva a decir que somos podríamos ser autónomos y completamente dueños de nuestra naturaleza humana. Y transformarla hacia, bueno, en este momento habláis del tema contemporáneo, de que lo que está pasando es bastante urgente, cómo hacer un poco algo, porque ya todos los tratados, todas las convenciones, como que todo cumplió el límite planetario de agotamiento, de muchas cosas. Entonces, vuelvo sobre la reflexión de esta capacidad de hacernos humanos, más allá de simplemente serlo. Bueno, es que para responder a eso, o para reflexionar más bien sobre eso, porque no sé si hay tanta respuesta, es primero qué entendemos por humano. Y desde el entendimiento de la biología cultural, podríamos decir que es un modo de convivir, un modo particular de convivencia. Nosotros somos primates bípedos, al igual que otros primates bípedos. Los bonobos bonobean, los elefantes elefantean, las hormigas hormiguean y los humanos humanean. ¿Y dónde está ese humanear? En nuestro modo de convivir, en este convivir inmerso en la coordinación de coordinaciones, de nuestro sentir, de lo que nos sucede, de las emociones que vamos generando en nuestro espacio relacional y de lo que vamos haciendo. Siempre nuestra invitación a este cambio de mirada y a este cambio de pregunta viene desde el transformar del ser, que es fijo, que es definido, que es casi un juicio, a el mirar el hacer. Y cuando miramos lo que hacemos nosotros seres humanos, es que nos emocionamos, nos conmovemos, nos alegramos, nos enojamos, nos enfurecemos, nos perdemos, nos inspiramos. ¿Y dónde vamos haciendo eso? En lo que hacemos, en nuestro día a día. Y el cómo lo hacemos tiene diferencias, tiene sutileza, tiene cambios de tonalidades, que es la música de la emoción que tenemos cuando interactuamos. La emoción en la que estamos ahora, del conversar, es distinta a la emoción en la que estamos cuando algo nos sobrepasa o nos sobrecoge, que hace que nos enojemos, que hace que se apodere de nosotros una sensorialidad que hace que nuestra actitud sea diferente, sea desde el enojo. Ahí vuelvo a esta película que encuentro maravillosa. No era Intensamente. Esta de las emociones que iban tomando el control. ¿Ah, sí, Intensamente? Sí. Ah, vale. Claro, esa emoción, esa manera de estar en la relación. Entonces, claro, nuestro vivir humano está en esa continua coordinación de coordinaciones, en una espiral que no se detiene, que comienza desde el momento que se inicia nuestro vivir hasta que se detiene nuestro vivir. Que dicho palabras del doc hubiese sido desde el inicio de la autopoiesis molecular hasta el cierre de la autopoiesis molecular. Y ese es un proceso que no se detiene. Estamos día a día haciéndonos humanos, si queremos decirlo de esa manera. Y es un ejercicio que no se detiene porque el vivir no se detiene. Y la invitación es a estar presente, a tomar conciencia sobre dónde y cómo estamos ahí. Y no es una invitación en la que digamos o prometamos o podamos hacer la promesa de que no nos vamos a enojar más, no nos vamos a enrabiar más y no nos van a pasar cosas, porque va a pasar. ¿Por qué? Porque somos humanos. We're humans. ¿Cachai? El tema es cuán conscientes somos de aquello. Porque también podemos perder la conciencia, podemos no darnos cuenta, podemos rompernos por dentro a veces también. El tema es, ¿tenemos espacios seguros y acogedores en los que podamos abrir esas preguntas, en las que podamos reflexionar sobre ello
sin sentirnos enjuiciados, no vistos, sin sentir que no podemos. Podemos abrir una convivencia en la que podamos mirarnos desde ahí, de manera tal que la regeneración comience por nuestro propio espíritu, por nuestra propia esencia. ¿Cómo vamos a querer regenerar y cuidar los ecosistemas a nuestro alrededor si ni siquiera somos capaces de regenerarnos a nosotros mismos? Claro, o ¿Y sea, crees cuando que esa afectando este ejercicio relacional de uno mismo, uno con uno mismo, como este ejercicio psicológico del que estáis hablando, Sebastián, Mm. es tremendamente fácil hacer todos estos cambios ecosistémicos. O sea, si una vez que yo tengo un entendimiento regenerativo respecto de mi propia naturaleza humana, creo que salir a, no sé, te invento un ejemplo simplón, poner un huerto, reciclar, limpiar, hacer ciencia de otra manera, por ejemplo, buscar otro conocimiento, yo me digo, la investigación, investigar otro tema, es tanto más fácil entre comillas, porque el camino está pavimentado, ya sé cuál es ya sé que el hacer define qué voy a hacer. Entonces no hay tanto rollo en asuntos de cómo hacerlo mejor, simplemente hay que hacerlo, vivirlo y experimentarlo, como dices tú, desde el ser consciente. Claro, bueno, ahí yo creo que las distintas personas en sus distintos contextos lo irán viviendo de distinta manera. Sin embargo, igual siempre recuerdo, pese a que he inventado una historia, pero siempre me viene en mente ahí también Zaratustra, ¿cachai? Claro, Zaratustra en su momento eligió irse a la montaña, vivía en armonía, hermano zorro, el sol, todo bien, baja al mundo y se encuentra con otro humano. La pregunta también ahí, ¿cómo nos vamos a relacionar con ese nuevo entorno? Uno, ¿cuánto nos duele el dolor de otros? ¿Cuánto nos duele el sufrimiento de otros? ¿Cuán conectados estamos ahí? ¿Cuán abiertos estamos a vulnerabilizarnos ante ello? ¿Cuánto del dolor de otros es capaz de sacarme de mi propio centro? Desde ahí a mí, por ejemplo, eso es algo que a veces, eso es algo que a mí me duele. ¿Cachai? Cuando veo el dolor del otro, eso a mí me saca. ¿Cachai? Y eso me lleva a mi propio dolor y me pierdo dentro de ello también. El tema es también ahí cómo poner esa herramienta o elemento de autocuidado. Y por otro lado, cuando avanzo en esta plenitud espiritual o uno avanza en ella, ¿cuánto me distancio del mundo también? Porque veo que eso también ocurre, de qué manera vivo esa regeneración espiritual. La vivo desde una apertura compasiva, pero medida y cuidada para acompañar a otros, o lo vivo desde el distanciarme de otros. Desde, yo estoy más avanzado espiritualmente y ustedes no. ¿Cómo vamos alineándonos en esa convivencia? Porque vivimos en un entramado relacional, cultural, que es complejísimo. Nuestra fisiología humana nace desde un vivir en que no creo que hubiésemos estado como diseñados, entre comillas, o que todos estos millones de años de evolución haya sido para que vivamos en comunidades de 20 millones de personas, para que vivamos bajo estructuras, instituciones y estamentos que definen, que nos privan de libertad en último término. Hay muchas cosas que nosotros seres humanos cuando venimos al mundo no escogemos, sin embargo nos tenemos que mover en torno a ellas. ¿Cómo vamos gestionando y modulando nuestra armonía en ese proceso? Me encanta escucharte, la verdad es que no me deja impresionar igual la sincronía que hay con lo que plantea Metanoia, y hay dos cosas. Una, que hablabas de la necesidad de contar con más espacios de no juicio, ¿no? Más espacios de expresión, más espacios de escucha, de empatía, de poder realmente conectar con el otro desde ese ser real, y por lo menos nosotros queremos intentar crear esos espacios y generar más instancias como esas. No sé, en Metanoia están las tertulias, por ejemplo, que son grupos pequeñitos, que ponemos un tema y la idea es compartir esas experiencias, pero no desde el juicio, no desde el, qué bien, qué mal, sino solo escuchar, una escucha activa, una escucha paciente, tranquila, compartir, conectar y salir con más preguntas probablemente que respuestas, que lo que quizá hablábamos antes que empezar el programa. Pero compartimos totalmente eso, de la necesidad de contar con espacios para ser humano, para humanear de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso por una parte, y después escuchar a ti, te escuchaba al Mau también,
tú diciendo de cómo necesitamos primero tomar conciencia y conocer esto para después accionar, ¿no? Responder a eso. Y Mau decía que fácil es una vez que uno conoce esto de hacer otras cosas. Yo encuentro que no, o sea, y ahí es la pregunta, encuentro que una cosa es conocer y tener la conciencia y otra la acción. Ya tú mencionabas que conocemos la urgencia que tenemos. El IPCC, todo, ya el Club de Roma, desde los 60, o sea, llevamos más de 50 años sabiendo de esta urgencia, teniendo evidencia científica, pero la acción no llega, ¿no? Es como, entonces, ¿es suficiente el conocimiento? ¿Es suficiente tener conciencia de eso para tomar una acción? ¿Cómo podemos, si ya sabiendo que necesitamos regenerar, tomar la acción regenerativa? Vale, ahí esa creo que es como la gran pregunta también, porque, claro, tomamos conciencia de aquello, sin embargo, tenemos que hacer las transformaciones estando dentro, inmersos de la propia cultura que habitamos, que es destructiva. Ahí vuelvo al libro de Daniel Christian, donde muestra la espiral regenerativa y la espiral destructiva con respecto a las prácticas. Nosotros estamos metidos en la parte baja. Así es donde, como está organizado nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo, de toma de decisiones, de organización del modo de vida. Entonces, ¿cómo dentro de ese espacio podemos encontrar estos pequeños oasis de regeneración? Porque si no, la alternativa, claro, sería simple, entre comillas, y claro, bien entre comillas, porque ni siquiera yo lo he hecho y no sé cómo, pero claro, ir a estas comunidades de transición, por ejemplo, a estas comunidades, no sé, que se puedan mover desde una agroecología regenerativa para la producción de alimentos, con formas distintas de articulación de la educación y del conseguir las condiciones materiales para el sustento de vida. Bacán, pero estoy inmerso en Santiago. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo hacer este proceso de tránsito? Creo que es desafiante porque ya estando inmerso en esta cultura vivimos con desafíos, con presiones, con miedo, lo vemos día a día. ¿Por qué las personas están pidiendo un quinto, sexto, séptimo retiro? Porque están sufriendo en su vivir diario. ¿Por qué no pudimos tener un lockdown efectivo en Chile? Porque las personas no podían no salir de su casa para tener su sustento. Entonces, si las personas están viviendo en el día a día, semana a semana, para alimentarse, ¿cómo les vamos a poder pedir que transiten a un modo de vida regenerativo para cuidar del medio ambiente si no saben cómo van a sobrevivir la próxima semana? No se Entonces, puede. estos desbalances que existen a nivel individual y colectivo hacen que la tarea requiera de una intervención ortogonal como a nivel sistémico. El problema es que quienes toman las decisiones y quienes están en esos espacios quieren sostener esas mismas posiciones, ¿cachai? Entonces, claro, se abre con el nuevo presidente electo aquí en Chile, con Boric, como una oportunidad de cambio. Sin embargo, como yo me imagino como el nivel de desafío, de pega, como de oposición a un sistema que está instalado y está, lo peor de todo, como dado por sentado. ¿Cachai? Hemos dado por sentado como humanidad que tenemos que tener una economía globalizada y que tenemos que comprarle a los chinos las cosas porque son más baratas, y es como, es lo que hay, porque si no se las compro a ellos, me sale muy caro comprarla aquí y no es negocio. Entonces, ¿cómo salimos de de este estar de manos atadas por el sistema mismo en el que estamos inmersos? Súper interesante, me encanta, se me conecta inmediatamente en la cabeza con algo que partimos hablando, el hecho de tú, que lo humano, lo cultural se hace, es una práctica, es un ejercicio constante. Entonces, no tengo en absoluto la respuesta al cómo se hace, pero me encanta saber que sí soy partícipe de ese cómo se hace. No sé cómo, pero sí participo yo, y desde ahí no, puedo tomar acción sobre mi entorno más próximo, como mi prójimo, mi entorno, la pieza al lado. Y a partir de ahí, nosotros en Metanoia siempre hablamos de la importancia de pausar. Tanto así que inventamos un juego de palabras, la pausa metanoia, que era como un espacio para quedarse quieto, frozen, no sé, un par de segundos antes de tomar una decisión de cualquier tipo.
Entonces, a la hora de hacer conocimiento, que es como el espacio que nos convoca, tenemos en la audiencia personas que están efectivamente haciendo ciencia, haciendo tecnología, que son dos vectores brutales en la configuración del mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología. Nosotros creo que con esta conversación, con este crear espacio, este dejar salir, estamos contribuyendo a la gestación de una cultura, no sé si mejor, no sé, pero al menos reflexiva. Y creo que ahí, no sé, me siento súper empoderado en el quehacer solamente con estar sentado hablando con ustedes, porque siento que estamos abriendo un espacio a cuestionar cómo cambiar la cultura, ok, haciendo, en fin. Eso ya es gigantesco, o sea, como desde antes de empezar la entrevista hasta ahora, para mí es como un trembling, un temblor así interno fuerte. Y es lo que decíamos también en el programa anterior y conectándolo con lo que decía Sebastián de la importancia de la comunicación y del lenguaje, y de que nosotros nos consideramos creadores de relatos también. Y como aquí en esta conversación vamos creando un relato y se va creando un poquito quizás esta otra realidad que necesitamos, la vamos regenerando. También con lo que decía Sebastián es que por lo mismo la sostenibilidad no es suficiente, ¿no? ¿Sostener qué? ¿Sostener qué? ¿Qué quieres sostener? Hay que cambiarlo, hay que regenerar. Así que creo que aquí en esta conversación han surgido distintos temas que ayudan a esa reflexión, ¿no? Te entregan otras herramientas para cuestionar y en esto de crear la cultura, de cómo podemos cambiar, de podemos llevar realmente esta conciencia a la acción. Lo necesitamos ya, tenemos que regenerar ya. Y lamentablemente nuestro programa está llegando a su fin, lo que es muy triste, porque se pasó muy rápido. La verdad, yo me quedaría todo el día en este tema. Espero que los que nos están escuchando también sientan esta llamita de por lo menos empezar a cuestionarse, empezar a ver su biología cultural, ¿no? Que empiecen a meterse, que quizás les llamó algo la atención, que se conecten a ver lo que hace Matrística, a que nos contacten a nosotros, a que investiguen, quizás si no conocen a, no sé, Humberto Maturana, a nosotros. Efecto Metanoia también tiene sus redes, en Instagram está de @efectometanoia, por los que quieran también saber un poco más y enterarse de esta entrevista. Pero por ahora, de verdad, Sebastián, muchísimas gracias. Mau, gracias. Esto fue una entrevista tremenda. Gracias por el espacio. Y gracias también a Gabriel en los controles. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 3 de la tarde. Así que, chicos, de nuevo, muchas gracias. Eso. Abrazo grande. Gracias, Gabriel, Sebastián, Dani. Y de todas maneras, en Metanoia vamos a hacer instancias colaborativas. Vamos a invitar a Sebastián a ver si nos dice que sí. Así que esta conversación vamos a tener distintos espacios para alargarla. Efecto Metanoia en Instagram, efectometanoia.com en la página web. Un abrazo grande, Sebastián. Vale, muchas gracias. Y sí, también ahí @matrística en las distintas redes sociales. Y me quedaba reflexionando en lo último que decían. Y para avanzar en esta triada de regeneración espiritual, cultural y ecológica, al mirarnos a nosotros mismos, si es que hay algo que vemos y no nos gusta, es lo que más hay que mirar. Y desde ahí podemos empezar a avanzar. Excelente cierre. Los dejamos ahora con una tremenda canción de David Bowie, Starman, y nos vemos el próximo lunes en Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Gracias. Chao. Abrazo grande. Gracias. Chao. Gracias. Didn't know what time